noche a pleno sol, cual perro y gata. Tratemos de tener los dos razón. Partámonos de risa, hablar no mata. Por la puerta de atrás, cara ve, dime más. No es un secreto que se puede entrar sin llamar. Pues muy buenas noches, ya estamos aquí por fin en Televisión Española en este programa Balas de Plata. Para mí es un honor, me hace muchísima ilusión volver a esta casa a presentar este programa. Es un programa en el que vamos a charlar con personas que todos conocemos de sobra y nos van a contar cosillas acerca de su vida. Esta noche nos vamos a estrenar con dos personas muy especiales. Una de ellas es Imanol Arias y la otra Pepa Bueno. Vamos a comenzar la entrevista con Imanol Arias. Imanol no solamente es uno de los más grandes actores que he conocido. Es uno de los actores más solicitados de las pantallas de cine y de televisión. Su nombre es conocido dentro y fuera de España. Pasa por ser buen actor, contestatario y guaperas. Es un actor de cuajo. ¡Y no tiene un Goya! ¡Hombre, por Dios! Para mí es un honor tenerle aquí. Es nuestro amigo Imanol Arias. En los años 80 apareció como el gran galán del cine español. Series como Brigada Central. Fue nuestro lute en la pantalla. Yo pienso que hay un lugar para mí en el cine que yo intentaré conquistar. You're nice and that's enough, españolito lindo. Está considerado como uno de los hombres más seductores de España. Hizo de la seducción todo un oficio. Y tiene poesía en la boca. Un actor inteligente, preparado y luchador. Se le puede ver más en una manifestación que en un cóctel. Reivindicativo, polémico y sarcástico. Un actor que lo hace por amor. Mira, si vas a venir a tirarte el rollo, pues casi prefiero tirármelo yo, ¿sabes? Aquí lo tienen ustedes. ¡Imanol Arias! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Bueno, qué gustazo tenerte. Decía antes que es un lujo tener a Imanol Arias porque te acuerdas que cuando hace años, porque hace yo creo que 4 años, cuando estrenamos en Televisión Española el programa Dos Rombos, tú fuiste nuestro padrino, nuestro primer invitado, y hoy eres nuestro padrino. Estoy muy contento porque me dio mucha suerte. ¿Sí? No sé a ti, pero a mí me dio mucha suerte. A mí mucha. A mí mucha. Fue una etapa preciosa. Pues a mí muchísima, y siempre considero un placer que me des la posibilidad de tener más suerte al venir a tu primer programa. Yo quería empezar hablando un poco de tu faceta como persona, porque como actor ya te conocemos, ya sabemos quién eres, pero hemos indagado sobre ti mucho durante estos días y todo el mundo coincide en decirnos que eres una persona muy especial, muy generoso, que eres un relaciones públicas nato y que siempre te gusta cuidar a la gente. En el rodaje de tu serie eres muy detallista, llevas vinito algunas veces, es cierto, ¿no? Sí, alguien puede entender que es que soy un borrachuzo también. No. Y que me hago regalos a mí que tengo que compartir al final, pero bueno, no. ¿Tu vino qué tal va? Mi Cepa vino, 21 se llama, ¿no? Sí, mi vino va muy bien y la experiencia, sobre todo la experiencia porque va tan bien el vino que no merece la pena renombrarlo más y decir que no tenemos botellas, que tenemos que ampliar la producción. Lo fundamental de esta historia es la relación con el vino, integrando su historia y mi historia con el vino, una historia tradicional, la vuelta sobre todo a mi tierra, es decir, el vino tiene mucho que ver con el terruño, tiene mucho que ver con lo cristiano, tiene mucho que ver con una disposición especial para entender el suelo y lo que te da la tierra. Y la vuelta a mi tierra está siendo para mí una de las cosas que más me colman últimamente, que más me hacen disfrutar y me hacen plantearme además una posibilidad de ir acompañando en acciones con la tierra, ¿no? Me gustaría que mis nietos supieran a qué sabe un tomate de verdad todavía, a qué sabe una lechuga, a qué sabe un cardo, a qué sabe una borraja, a qué debe saber un buen vino. Se está perdiendo además todo eso, ¿eh? Ahora se ha puesto muy de moda lo de hacer las compras estas ecológicas, la cesta de la compra que te traen de Cataluña, del sur, y te lo traen todas las semanas a tu casa y comes zanahorias de verdad, porque ahora las zanahorias no se pudren en mogollón de tiempo. Sí, no saben igual. Te lo traen del campo y de repente ves que las cositas tienen su caducidad y da mucho gustito cuando un tomate se te pone malo, porque ahora los tomates duran. Duran enormemente. Tienen tanta duración como pérdida de sabor. Es una ecuación Yo no sé si tú directa. estás de acuerdo, pero los tomates yo creo que es de las verduras la que más
ha perdido su esencia. Sí. ¿Ya los tomates? Me da la impresión, por una pequeña experiencia que estoy teniendo en los últimos meses, de que tiene mucho que ver con la forma. Es decir, un tomate plastificado se consigue una homogeneidad visual, que es algo que es un vicio y un defecto en la cultura que nos estamos imponiendo, ¿no? Que el primer impacto visual, la uniformidad y la homogeneidad están por encima del sabor. A más cuidado con el plástico, menos riesgos, pero también menos sabor. A mí me gusta más el tomate más riesgoso, más feo, que tenga más sabor. Que ¿no? tenga más chicha. Que tenga más Volviendo un poco a lo de la tierra que has dicho, hablando de los vinos y demás, ¿tú eres una persona, te consideras más tierra, aire, fuego, agua? Se me acaba, lo pienso, ¿no? Porque como has dicho que querías volver como a las raíces y... Soy muy tierra y en todos los aspectos parece ser. Incluso mi simbología astronómica occidental habla de que soy de tierra. En la oriental soy un metal. De alguna manera sería la tierra manufacturada después, es decir, pero sigue siendo un elemento. No tengo elementos de aire ni tengo elementos de agua. Entonces soy Tauro con ascendente Aries, soy mono de metal de 1956. O sea ¿Te lo sabes? Sí, sí, sí. Y además tu cumples dentro de nada, de unos días, ahora en abril, ¿no? El 26. El 26. El 26. ¿Qué quieres que te regalen por tu cumple, sabes? La gente se esfuerza muchísimo en hacerme regalos a mí, entonces cada año es una sorpresa. A veces considero que se esfuerzan demasiado, que soy mucho más simple, ¿no? ¿Eres fácil? Sí, porque me gusta cumplir años, no me provoca todavía, no me produce ninguna angustia, ni cada vez que cumplo años empiezo a comprar libros sobre la muerte, la conservación. No, en ese aspecto tengo un buen digerir de los años y la gente... es más fácil, entonces. Tienes un buen digerir de los años, pero es que tú, que dices de la conservación, te conservas muy bien. Seguramente porque no me pongo plástico encima. ¿Te cuidas mucho? No, soy... ¿Te gustan las cremitas y esas cosas? Sí. Y además últimamente he descubierto que oxigenar la cara, no hace mucho creo que me hice la primera limpieza de cutis profunda, eso que llaman, ¿sí? Y creo que salían maquillajes hasta de Brigada Central o del Lute, vamos, y sí, pero sobre todo no solamente para lucir mejor, sino para que todo sienta mejor, ¿no? Tener un poco ese equilibrio. Y yo creo que envejezco por carencias, en realidad. Yo no me cuido tanto como que soy un hombre que come poca cantidad. María Galeana dice que con todo lo que me gusta la comida y el acto de comer, ¿cómo puede ser posible que yo estropee tanta comida? Es que Imanol estropea comida. O sea, Imanol hace de un plato toda una fiesta, hace una reunión y hace una fiesta, y luego empieza a derivar y a expurgar, ¿no? A expurgar, exactamente. Y eso me impide, ya entrando en el castellano más antiguo, espurrinchar. O sea, soy un hombre que no espurrincha del todo. O sea, que soy estrechito, soy flaco. Y yo creo que eso, cuando uno se amojama un poco, si luego eres sano un poco por dentro, aunque yo tengo todos los vicios posibles en la medida justa, es decir, me gusta beber un poco, soy fumador en decadencia, soy como un imperio decadente. Muchos fumadores están en esa decadencia, ¿no? Y ya casi ni siquiera las volutas del puro, que de alguna manera es un impacto menor, pues las voy manteniendo para cosas así muy privadas. Sí, camino con ellos ahora. Me gusta... Sí, pero no tanto por eso como por las sensaciones. A mí el puro me da ganas de comer, es decir, me encantaría poder ejercer, por ejemplo, una costumbre que hay en algunos países que tienen producción de habanos, que es comer con un puro. Te abre mucho las papilas gustativas y a mí, más que el Dinamogen, que es eso que se da a los niños para que les entre ganas de comer, que yo también lo he tomado, a mí un veguero de tamaño medio a las 12 del mediodía me da mucho más apetito. Lo que pasa es que tengo que hacerlo en el exterior. Tú tienes un chico ya adolescente largo, ¿no? Ya es mayor de edad incluso en Estados Unidos, porque cumplió el otro día 21. Madre mía. Que es, y uno pequeño, de 6, que es igual de lento y de malo para comer que yo. Con lo cual, o le coge mucho amor al asunto, lo va a pasar. Ese es el que va a sufrir de toda la persecución que voy a hacer para que sepa lo que es comer y lo que es... ¿Y cómo llevas con tu hijo mayor el tema de la juventud, que ahora parece que está todo tan crispado, los jóvenes que están tan hechos polvo en general, ¿no? Que no se les escucha, que se drogan mucho, que beben mucho, todo esto que ahora estamos oyendo a diario? ¿Cómo encaminas a tu hijo? ¿Cómo le llevas para que controle? Porque todos hemos bebido. Cuando teníamos 16 años, nuestros primeros pedillos nos cogíamos. Evidentemente. Pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Yo siempre
me fui de casa, o sea, viajé a Madrid muy joven, por lo tanto siempre eché de menos la vinculación de mi vida con el entorno familiar. De hecho, cuando mis padres venían, inmediatamente yo les intentaba mostrar lo que yo hacía de una manera clara, siempre confiando en que la serenidad y la situación en la que yo estaba demostraba que no era algo ni excesivamente peligroso, y cuando alguna vez, que todos cometemos errores, cometes algún error, siempre también he tenido esa tendencia. Y con mi hijo mayor la intención siempre ha sido esa, que tenga un vínculo en casa, es decir, él tiene un refugio en casa donde puede desarrollar cualquier cosa que hace. No es un gran bebedor, no bebe ni vino, creo que probó el vino como tal el otro día, o sea que en ese aspecto no he tenido un problema, tanto como en lo que es la vida fuera de la casa y el poder tener un sitio donde volver. Yo prefiero que mi hijo venga con una persona a casa a dormir y que no esté a las 12, o por no venir a casa, por no enfrentarse con ese hecho. Yo prefiero encontrarme con una chica por la mañana desayunando y decirle, hola, soy el padre, que no tener que estar a las 12 de la mañana preocupado de la ubicación. Creo que el peligro está en la geografía y en los cambios de horarios. Cuando la sociedad cambia de horarios, son etapas peligrosas que uno tiene que estar en casa. Bueno, ahora te toca vivir el pequeño. Ese va a ser otra... Porque yo creo que ahora él, bueno, el mayor ya tiene 21 años y ya está más hechito, pero el pequeño ahora le toca todo lo gordo, ¿no? Las edades del pavo y todo esto que... Y además nos ha pillado en un momento en que quizá el pequeño esté más enmadrado. Estamos con eso de estar muy pendiente, y lo que pasa es que es un chico muy encantador, es mucho más payaso, es mucho más activo, es mucho más cómico, es muy Arias. El pequeño, no sé, va a tener muchos problemas por ser muy Arias. Sí, problemas buenos, pero los va a tener. Es decir, es un tipo con una personalidad totalmente diferente. Dicen que no hay dos hijos iguales, y es verdad. Vamos a ver qué opina la gente de la calle sobre Imanol Arias. Dios santo. A ver. Todo el mundo se centra en la imagen de Imanol Arias como actor, y a mí lo que me encanta es su perfil personal. O sea, no es de estos actores que se ha dedicado a ganar dinero y a ganar fama. Majo, sencillo y muy buena persona. Trabajo de chofer en alguna serie de esas, ¿sabes? Y entonces le conozco de haberle visto por allí, de hablar con él alguna vez, es bastante cachondillo. ¿Sabes? Así, muy simpático, muy majo, muy abierto y eso, ¿sabes? Y luego me gusta mucho también que siempre está en segunda línea su vida personal. Y eso me parece algo digno de admirar en estos días que corren. Además, muy simpático, muy agradable, que siempre que le preguntan no le deja con la palabra en la boca a nadie. Imanol Arias, que me gusta mucho, que es de izquierdas como yo, y es muy buen actor. Bueno, tenemos de todo, claro. La gente dice absolutamente de todo. ¿Cómo lo ves? Debe estar muy bien hecha la pregunta, porque la gente se manifiesta con bastante tranquilidad y sobre todo en largo, que suele ser lo difícil. Y luego ¿no? A mí me encanta que dice, me encanta porque es de izquierdas, como yo. Sí, es una cosa. ¿Tú crees que hay que significarse ahora que... Me refiero políticamente, porque sabes que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, y yo todas las entrevistas que leo de actores, actrices, todos dicen abiertamente y claramente a quién van a votar. Sharon Stone, pues yo estoy con Hillary Clinton, en fin, personalidades del mundo de la cultura que se significan claramente. Y aquí en España parece que esto no sienta del todo bien. ¿Cómo se puede hacer para que se normalice una cosa como esta, que es, bueno, voto a quien me apetece y lo puedo decir en alto? Yo creo que tampoco los sistemas son, aunque nos empeñemos, son similares. Una cosa es en una precampaña. Parto de la base de que en campaña, concretamente, significarse tiene que obedecer a algo muy concreto, y es riesgoso significarse por significarse. En cuanto al sistema americano, es decir, que uno se signifique porque sea Alonso el portavoz o sea Rubalcaba, no es lo mismo que significarse, que es lo que hacen allí, que se significan dentro incluso del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Creo que el proceso democrático es tan largo que hay temas fundamentales sobre los que se significan siempre igual. Es decir, no es lo mismo significarse a favor de un candidato a presidencia que significarse sobre la guerra de Irak o del posicionamiento norteamericano en el mundo, donde sí es más difícil significarse. Pasó en la guerra de Irak, lo dijo Antonio. Yo recuerdo que me llamó Antonio a mi casa y me dijo, qué difícil es esto que pretendemos aquí en Estados Unidos. No es lo mismo que... Y aquí siempre que hay una significación por el bipartidismo, por un elemento que analizaré después muy en corto, que es el afulanamiento de la política y sobre todo el disparo que ha habido de la vida política como una estrategia de destrucción,
del contrario, es muy difícil significarse en temas concretos. Es más fácil significarse por la paz en general. Y luego es muy difícil significarse por el hambre en el mundo, por el desarrollo de la moral hasta cualquier extremo, porque entonces inmediatamente hay una parte del país que a mí me llaman indirectamente cuando llama a todo el mundo titiritero, chupa subvenciones, chupóptero, pero me lo dice alguien que a lo mejor recibió una subvención de 9.000 millones cuando estaba en Endesa y luego se llevó 3.000 millones de su sueldo bien ganado. Quiere decir que hay una especie de desprecio que hace que en la significación uno tenga que ser cuidadoso y en el caso del bipartidismo, además, que hace que los conceptos fundamentales, las necesidades de acuerdo nacional estén supeditadas a una especie de disputa inmediata de número de votos. A mí en estas elecciones me parecía muy difícil significarse porque me han parecido unas elecciones de muy poca profundidad, de muy poco calado, con mensajes con exabruptos continuos y luego, además, yo le pondría una condición, aparte del afulanamiento de la política, de la falta de mérito. Es decir, en la política el mérito es la novedad y es la ruptura con el contrario. Y luego, además, es el posicionamiento de los medios. Hasta que los medios no estén ubicados de alguna manera más naturalmente, cuando todavía haya licencias que otorgar y todo eso, es impresionante cómo se utiliza. También es verdad que los actores somos propensos a tener una cierta confrontación, es decir, cualquier guerra que se plantee, los actores somos capaces de olvidarnos de nuestra propia cosecha cinematográfica del año, de que son los premios Goya y de hacer de los Goya una plataforma. Bueno, es una de esas características que yo creo que hay que manejar con cuidado, tampoco se puede, y que ha podido producir, sobre todo en un momento cuando atacamos la guerra de Irak, con el elemento mediático más poderoso que tenía en este momento la derecha y el gobierno de Aznar, que era toda la prensa norteamericana, todos los lobbies, la Fox, todo. Yo creo que eso nos hizo mucho daño. Eso y algún posicionamiento con respecto al terrorismo que creo que es absolutamente injusto. Y el papel de la Iglesia, que ahora también está muy en boga, todas estas cosas relacionadas con la Iglesia. Yo lo tomo con mucha discreción. En tanto y cuanto no considero a la Iglesia un elemento, no debe ser un elemento fáctico, pero es un elemento real. Yo no practico, soy una persona medianamente religiosa, creo y defiendo mucho que tengo una educación cristiana, de valores cristianos. Entiendo también que los valores cristianos son, de momento, los únicos que han producido sociedades más justas, más libres, con todas las contradicciones. Y a mí, cuando la Iglesia se manifiesta, como nunca lo entiendo en clave política, a mí cuando la Iglesia defiende la familia, yo lo único que me siento es un poco excluido porque llevo 22 años con la misma mujer, tengo una familia y no he pasado por la vicaría. Por lo tanto, no sé si mi familia es ¿Cuenta? realmente... Bueno, pues para mí sí cuenta. Claro. Y cuando la Iglesia habla de otros elementos de educación, cuando la Iglesia habla contra el aborto, lo entiendo perfectamente. Me gustaría que la Iglesia desarrollara, además, esa moral hasta los 5 años. Ahora mismo hay un plan de UNICEF, yo soy embajador de UNICEF, en el que vamos a intentar, por todos los medios, conseguir una generación hasta los 5 años en África. Me extraña que el uso del preservativo y condiciones que harían posible una mejora de esa circunstancia no sean igual de evaluadas que el mero hecho de nacer, aunque tiene un significado espiritual. Y me gustaría, que, por lo tanto, yo estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de la vida incluso hasta los 5 años. Aun a sabiendas de que no seremos capaces, si conseguimos una generación que llegue hasta los 5 años en África, donde 6 de cada 10 niños se mueren por malaria, malnutrición, suciedad. Solamente si consiguiéramos, no sabríamos qué hacer con ellos, habría que escolarizarlos. Claro. Al escolarizarlos ya nos evitaríamos la ablación, nos evitaríamos el robo de niñas, sobre todo para las mujeres, que son la clave fundamental de esa transformación. Y aún así, si consiguiéramos escolarizarlos y consiguiéramos ser generosos, conseguiríamos una generación que tiene que estudiar ¿para qué? Pues fundamentalmente para ser labradores y crear productos. Y luego tendríamos que comprar sus productos. De unos años a esta parte ha crecido un periodismo absolutamente brutal en torno a los temas del corazón, a meterte en la vida privada, a los insultos, a las descalificaciones, todas estas cosas que ahora se han puesto tan de moda y que funcionan tanto. Una banalización absoluta, ¿no?, de este tipo de cosas. Ahora la noticia es que la mujer de Sarkozy vaya vestida monísima y estupenda, y es lo que ocupa todas las planas de los periódicos. Realmente el mundo está cambiando muy rápido. Sí. Desde mi punto de vista, en España, la posición liberal, que sería
tanto en el periodismo como en la política, que sería como una especie de tercera, de una bisagra, la posición liberal todavía está muy tocada por el oficialismo de la derecha y de la izquierda en los gobiernos, y está muy tocada por el guerracivilismo. Es decir, ser liberal en España todavía es enfrentarse. Yo creo que había que liberar y sacar de esa forma de entender la vida algo mucho más de futuro y mucho más positivo. Creo que nuestra democracia es muy joven todavía, la práctica democrática, y entonces lo liberal no se ha conseguido distanciar realmente del peor momento y la mayor masacre de liberales, que fue en la guerra, cuando los dos bandos se enfrentaban, y lo peor era ser liberal. Bueno, tú viviste de pleno la movida madrileña tan archinombrada, que por cierto estos días ha sido también noticia, porque yo de verdad cuando leo que el baile de Mónaco, este benéfico anual de la Rosa, ha sido una especie de homenaje, se ha hecho un homenaje a la movida madrileña, y en Mónaco Pedro Almodóvar, su troupe, etcétera, etcétera, Alaska, bailando, pasándoselo pipa, yo pienso, ¿vosotros pensabais que en esos tiempos esto iba a ser como, se iba a homenajear de esta manera tan especial y tan glamurosa, entre comillas? Porque he leído unas declaraciones de Alaska que dice que presentó el acto celebrando el buen gusto de celebrar el mal gusto, ¿no? Exacto, sí. Y qué cosa, ¿no?, que se homenajee algo como la movida madrileña. Hubo tres etapas. Hubo una etapa inicial que fue inesperada y mágica, y que es en la que se basa todo, ¿no? Que era el encuentro por las noches y a última hora de la tarde de personas de las que conocías muy poco. Además, yo en la movida no recuerdo padres. Es más, no sabías muchas veces, alguna vez, si tus circunstancias económicas te hacían que tuvieras que ir a dormir a casa de un amigo, te dabas cuenta. Yo recuerdo que tenía un amigo que luego me di cuenta que su padre tenía una empresa de volquetes enorme, pero que lo descubrí un día que ya era muy tarde y fuimos a su casa, y entonces vi una casa enorme y eran los primeros contactos con una realidad. O sea que era una especie de burbuja de relación. ¿Viviste con Antonio Banderas? ¿Compartiste piso con Antonio? Compartíamos piso, compartíamos horas y compartíamos ilusiones y sí, sobre todo muy al principio, porque luego Antonio enseguida cogió su sitio y yo me inicié una relación estable muy pronto. ¿Y quién era más limpio de los dos en las cosas de la casa? Antonio... ¿Tú eres caserito? Sí, yo creo que Antonio no era tan desordenado, pero tampoco era su principal, ni tampoco cocinaba, creo recordar. Antonio lo que era un gran anfitrión, por su personalidad. No le hacía falta ni tener una ristra de chorizo, él mismo se valía. El entusiasmo de Antonio siempre fue su mejor receta, su mejor aportación, ¿no? Antonio es un artista muy vital y es una persona tremendamente vital. Luego sé con el tiempo que ha ido aprovechando mucho más los aprendizajes, porque Antonio empezó a tomar vino y a comer, y ahora me consta que es algo que le importa. Y además creo que la vida le ha recompensado mucho a él, pero no solo profesionalmente, sino porque ha hecho elecciones que le han llevado por caminos que le han dado mucha luz y que realmente ha conseguido cosas muy importantes. Yo creo que tiene un mérito y no le quito, sí, absolutamente. Sí, y además no ha sido fácil, porque a él le ha tocado siempre como las superbikes, ¿no? Le ha tocado las motos de 500. Antonio nunca... Abierto camino, ¿no? Sí, pero nunca ha hecho una película como Tengo un email para ti, que se lo daban a otro actor, ¿no? Es decir, siempre ha hecho héroes, con lo cual ha hecho un cine. Y yo lo que últimamente más me impresiona de Antonio es, nos invitó a verle en Nine, en Nueva York, 250 representaciones sin fallar. El poderío de Antonio en el teatro sigue siendo un... Me encantaría ver a Antonio en el teatro, yo no lo vi, pero pues tiene una potencia, era una potencia realmente. Es potente, ¿no? El año que tú naciste pasaron muchas cosas. Bueno, me imagino que lo sabrás porque te lo habrán dicho muchas veces, pero ¿tú sabes que se creó la sintonía de Colacao? El año que tú naciste. Eso no lo sabía. Pues se creó la sintonía del Colacao. Yo sí recuerdo que de pequeño claro, me acompañó muchísimo, estaba en plena efervescencia la sintonía. ¿Tú siempre has sido de Colacao? Sí. Sí. ¿Y sigues siéndolo o no? Sí. ¿Te gusta el chocolate? Me gusta mucho el chocolate. Eres chocolatero. Mucho chocolate. Bien. También, mira, se creó, se publicaron los tebeos del Capitán Trueno. También. ¿Has leído tebeos de niño o no? No tanto hasta una etapa. Recuerdo que yo vivía en un entorno muy industrial.
Y entonces, enseguida, los horarios escolares correspondían con los horarios de trabajo de los mayores, y entonces había una parte del electorado, había una parte de la población que disfrutábamos mucho de la posibilidad de haber sido inmigrantes, llegar, trabajar inmediatamente, tener una casita, y entonces todo se enfocaba al desarrollo profesional. Y entonces yo creo recordar que no joven, ya como con 8 o 9 años, en la biblioteca pública vi el primer Tintín. De Tintín sí que recuerdo, porque eran historias que se parecían al cine, y los tebeos yo no recuerdo haber comprado, recuerdo algún amigo que los tenía, pero yo no tenía esa capacidad de coleccionar ni de... Y luego ya inmediatamente a los 12 años entrabas a estudiar en una fábrica, con lo cual inmediatamente el periódico sustituía, es una cosa impresionante. En mi casa, el Correo Español, el Pueblo Vasco, que era, yo creo que es la conformación de idea más curiosa que sé, era casi lo que era Donceles, que eran las viñetas, eran mis tebeos, las noticias, lo que había que escuchar, y creo que todo vino por ahí. ¿Tú lees el periódico todos los días? Sí, leo el periódico. Uno. El otro día leí una entrevista el fin de semana con Humberto Eco, y decía que él no podía desayunar sin sus 2 periódicos, que para él era como una Biblia, ¿no? Y que decía que eso ya era una cosa de los viejos, vamos, que ya la gente joven prácticamente no leían los periódicos, ya teniendo internet y pudiendo consultar las últimas noticias y demás. Yo tengo un pequeño ordenador en el que desayuno, pero con el periódico de papel. El físico. Y no 2, porque no le doy tanta importancia tampoco a alterarme por la mañana. Prefiero sí, lo conocido, ¿no? Y además me gustan los periódicos que no sean demasiado sensacionalistas, ¿no? A mí hasta un cierto sentido el sensacionalismo, la provocación y todo esto no me molesta, porque no llego ni a entenderlo ni soportarlo, o sea que no... Por lo tanto, y sí, a veces entro en Internet, que lo que veo es que es un eco de eso precisamente. Tremendo, porque además es el sí. momento, todo Sí. al instante. El año que naciste se estrenó Atraco Perfecto, de Kubrick. Qué bueno. ¿Te gusta Kubrick o no? Sí, me encanta. Me encanta, aunque creo que rodar con él era muy difícil. Sí, creo que sí, pero bueno, tenía una peculiaridad este señor, y era que siempre hacía una película distinta. No tenía una marca, tenía su marca, claro, pero que no estaba siempre buscando en el mismo tema, sino que era bastante polifacético en ese sentido. ¿Qué directores de cine te han gustado a ti en la vida, que te hayan llegado? Yo llego a la madurez en edad con los italoamericanos, es decir, creo que el cine clásico lo conocí tarde, porque en Ermua era una población en la que era más importante Clint Eastwood en la época del spaghetti o Florinda Volkan que las grandes películas, ¿no? La primera gran película, La Villa Mayor, que fue La Conquista del Oeste, que duraba 4 horas. Fue al venir a Madrid, que ya es el año 75, cuando empiezo yo a ver cine y empiezo a ver a Bergman, que nunca la había visto, porque teníamos un cineclub, pero no poníamos tantas películas. Y es aquí, entonces me influye mucho lo italo-norteamericano. Y entonces a mí Scorsese, Coppola, Bertolucci, Truffaut en los europeos. Encanta, claro. Y el Padrino es una trilogía que reviso y que es una forma también de educar a mis hijos. Yo hay un momento determinado en la vida en que les pongo El Padrino 1, 2. Lo he tenido en todos los formatos. Lo tuve en cassette de 2000, en cassette en el beta, ¿no? Lo tuve que cambiar a VHS. Lo tuve en Laserdisc. ¿Te acuerdas que era un formato que era láser? Sí, que era como el Blu-ray que se ha impuesto ahora, pero en un tamaño que tenía contenidos y que eso, las dos primeras. Y Al Pacino te gustará. Es uno de los grandes. A mí me encanta Pacino. Es uno de los grandes que ha transformado, además, si Brando transformó el mambo, absolutamente. A partir de Brando hay como una concepción de la actuación desde un lado, personal. Dicen que la primera vez que vieron a Brando en un tranvía llamado Deseo, decía gente de su generación, decía, no sé, nunca tuve claro en aquel momento si me estaba tomando el pelo un particular que había aparecido por allí, porque lo hacía diferente a los demás, solo que a los 10 minutos, a punto de marcharme, me quedé pegado a la butaca y nunca más vi a los demás, decía, excepto a Karl Malden. Bueno, pues si de alguna manera alguien transformó el mambo, que fue ese hombre capaz de hablar de otra manera y desde el interior, mostrar la debilidad,
creo que los siguientes alumnos del Actor Studio profundizaron muchísimo. Y Pacino es... Pacino es un grande, y Robert De Niro también. Grande. Vicente Aranda te compara con Robert De Niro. Dice que eres concienzudo, súper trabajador y que para él eres como Robert De Niro. Eso ha dicho Vicente Aranda. Sí, de ti. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad es que Vicente dice unas cosas de mí. Me encantaría trabajar más, tener la posibilidad de trabajar más con él, pero no porque diga esas cosas, sino porque con él al menos consigo parecerme a alguien, que ya es bastante, ¿no? Tener una disciplina y tener a alguien además con esa capacidad. La verdad que Vicente es un director para trabajar con él único. Antes me estabas diciendo que no tenías muchas pelis pendientes, que no estabas haciendo mucho cine, también porque supongo que la serie Cuéntame te quita mucho tiempo. No me llaman del cine ni para los estrenos, hay que decirlo. Porque esas etapas es bueno reconocerlas cuando se dice, ahora mismo pues no, ni para los estrenos. Algún corto que he hecho interesante y eso, pero no. ¿Y te apetecería hacer cine? Sí, pero no tengo mucha prisa, ¿sabes, Lorena? Yo creo que hay algo que está cambiando en mí, que es que yo pensé que iba a ser un actor que se iba a retirar con el Rey Lear, muy mayor. Y la vida luego y el desarrollo además del propio oficio, el desarrollo de la televisión, la situación del cine, la vuelta al teatro como una experiencia viva que tiene mucho que ver en lo musical también está pasando. Es decir, el concierto va siendo más importante que cualquier otro tipo de cosa, pues la función teatral, es decir, la repetición de un hecho artístico y escénico a diario. Me está cambiando el concepto. Yo creo que no me gustaría arrastrar mis piernas muy mayor en el escenario, ni tampoco precipitar como no voy a estar hasta los 80, a no ser que haciendo cosas que me gusten mucho, tampoco que me entre la prisa de decir, bueno, pues entonces tengo ya 52, que cumplo dentro de nada. No, me gustaría ir pausando y el cine tendrá que llegar, porque tengo una edad en la que hay muchos personajes. Y además mi generación sigue todavía, nosotros no hemos sentido el aliento, que es una cosa muy interesante en las generaciones, nosotros lo hemos tenido que inventar con los retos de fuera, el aliento de la generación posterior. Es decir, entre la generación de Antonio Resines, Juanjo Puig Corbé, Carmen Elías, Assunta Serna, Pachi Bisquer, yo, incluso incorporamos gente como Antonio, como Juan Echanove, que no tienen nuestra edad, y el siguiente reflejo era muy lejano. Por lo tanto, al no tener esa especie de soplo posterior, no he tenido nunca la sensación de que había que hacer cosas. ¿Tú crees que te va a pesar mucho Alcántara en tu carrera? Quiero decir, ¿te lo vas a poder quitar? Parece ser, dice la historia de mí que yo me deshago de los personajes. De hecho, nunca me han llamado mucho tiempo el Lute o Antonio. A mí ahora me llama señora Alcántara en todo caso, pero ni siquiera los nombres a veces consigo instalarlos tanto como... Sí, yo creo que sí. Creo que lo que será más difícil es integrar los aprendizajes que he tenido de Antonio, para que no se parezcan a él, porque son tan únicos. El desarrollo de un personaje tiene que ver con mi padre, con mi historia, ha generado un estilo en mí personal que es verdad que cuando he hecho otras cosas, en estos 6 años de interín, siempre la preocupación del que me dirigía o del que me contrataba era que no apareciera Antonio Alcántara, y mi preocupación era que desapareciera tanto, que alguna cosa de estilo, de relajación, de visión, de armonía, de energía. Yo creo que es un personaje muy energético, que me ha permitido ser energético a una edad en que uno ya empieza a ser más zorro. Te voy a poner unas tomillas falsas que hemos rescatado de Cuéntame, a ver qué te parece. Pues qué suerte, porque no las hay en ningún lado. A usted no la engaño, ¿verdad, Herminia? Más bien no. Mire, yo soy muy nervioso, Herminia, y soy muy generoso, y hace tiempo que... Te has metido en un lío del que no sabes salir. Yo no soy de una sola mujer, ¿sabe usted? Claro. Y necesito... Primero pensé en la vecina. Que soy muy débil en los hombres, hijos. Luego pensé en Carla, luego en Ruth, luego en Conchi, luego en Rosa, las de vestuario. Claro, haz lo que yo te diga. Vete ahora mismo al cuarto de baño y dúchate con agua fría. Muchas gracias. Joder, me va a sentar estupendo. Mira, Paquita, te lo voy a decir muy tranquilo porque ya eres una mujer y no quiero discutir estas cosas, ¿eh? No quiero volver a oír por Flashy. Y cago en la madre, que es que esa frase... Oye, Antonio... ¿Por qué no vamos a tomar algo y así charlamos tranquilamente? Yo iba a ir a misa. ¿A misa? No seas antigua, por un día que no vayas a misa. Bueno, pues espera, que voy a por los preservativos y bajo. ¡Guau! Celebrate some people.
Esta fue una propuesta que yo quise hacer a Televisión Española para ir a Eurovisión, antes de la transformación de Eurovisión, que era una especie de... Pero bueno, no Bueno, ¿qué me dices de Chiquilicuatre? Que va a Eurovisión hablando de todo un poco. Pues me parece que ha sido muy curiosa la reacción ante lo que somos en el Festival de Eurovisión. La verdad que uno estaba un poquito cansado de hacer propuestas banales, porque venían avaladas por la industria, que luego quedábamos el 22, de 24 no lo veía nadie. Y entonces, si el Festival de Eurovisión pierde ese respeto por lo musical y lo que es casi una complementación de cadenas de televisión, creo que hemos acertado. La reacción de los elementos mediáticos que no están en esta creación. Y sobre todo me sorprenden los más conservadores que equiparan el Chiquilicuatre como una especie de teoría de Zapatero, es una especie de... Tenemos a Chávez, no sé por qué lo dicen, de amigo, a Castro, a Chiquilicuatre en Eurovisión, como que el país es como que esto es un... En fin, creo que no es eso. Creo que es un enfrentarse a una nueva etapa televisiva y sobre todo hacer un show. Sí, y además que la gente que ve la televisión y que ha apoyado esta canción y otras tantas y la manera como se ha hecho este año la elección, pues bueno, también hay que darle la opción a que ha sido el público quien ha votado y no hay que ahondar más, ¿no? Sobre todo es una garantía de renovación, porque además hay un actor detrás que seguramente hará otros personajes y Chiquilicuatre no será eterno. Y además es un actorazo. Por eso. Eso me parece que es mucho más dinámico y mucho más, independientemente de todo, ¿no? Y además creo que este año las ofertas van a ser bastante interesantes. Sí, creo que hay un pavo Dustin. Sí. Y uno de 80 años que mientras bebe hace una especie de rap. Ah, también, ese sí, no me he enterado yo. Polaco, Oye, voy a acabar la entrevista, pero no quiero acabar, te voy a hacer un test, pero antes quería preguntarte por tu Zara de los Atunes querido, que te vas a Cádiz cuando descansas. ¿Qué tiene Zara de los Atunes para ti? Pues así como Cepa 21 ha supuesto encontrar casi una familia paralela, que son los Moro, y la vuelta a Castilla-León, o León y Castilla, yo soy leones. Sí, de Riaño, ¿no? De Riaño, por lo tanto también puedo decir León y Castilla y no se me caen. Creo que Cádiz es una experiencia que tiene que ver con Pastora, con el sur, con una especie de tendencia hacia el sur que yo he tenido, ¿no? que empezó quizá viniendo a Madrid, yéndome más al sur después, Buenos Aires, y luego Cádiz tiene una particularidad muy importante, es una tierra atlántica. Yo me siento tan a gusto que yo creo que ya es perceptible. A mí este año me han dado un premio de turismo de la provincia de Cádiz sin vender una sola habitación, no alquilo un coche, no tengo ningún, solo por cómo hablo de Cádiz. Bueno, pues el mérito es el amor que a mí me produce el Estrecho, que me produce esos atardeceres, que me produce esa gente, que me puso un mote nada más llegar. A mí me ponen un mote. ¿Qué nada mote más, te pusieron? El churro. ¿El churro? Sí, porque querían a ver si engordaba un poco y me llamaban el porra, pero entonces me llaman churro. No lo han conseguido, no han conseguido que engordes nada. No, sigue siendo el churro Ismael. Pues la primera pregunta del test es ¿Cantábrico o Mediterráneo? El Cantábrico. El Cantábrico. ¿Wagner o Verdi? Verdi. ¿Te gusta la ópera, no? Me gusta la ópera. ¿Te hubiera gustado ser cantante de ópera? Me parece que es la máxima expresión de la interpretación. Es que yo para decir, Merche, tengo un problema muy gordo en la imprenta y voy a tener que cerrarla, ya lo he dicho. Si lo tuviera que decir con Puccini, seguramente necesitaría una potencia, una dimensión, una generosidad, y que es impresionante. Por eso me parece un arte total. ¿Tienes algún sueño recurrente? Dirigir una ópera. Ahí es nada, ¿eh? ¿Boxer o calzoncillo? E imposible, sería recurrente e imposible para completarte. Sí. ¿Boxer o calzoncillo de toda la vida? El boxer pasó ya a la historia. El calzoncillo de toda la vida. ¿Es que ahora se vuelven a llevar los calzoncillos de toda la vida? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, aunque también hay modelos boxer muy bien apañados, ¿no? Pero no son tan estrictos. Yo recuerdo que la primera apreciación parecida, aparte del boxer normal, yo recuerdo que en la Universidad Laboral había un compañero que seguramente lo vea, que se llama Angulo, que nos trajo unos guon. Él llegó a venderlos incluso. Los guon eran unos elásticos que parecían trajes de baño, esto con 17 años. Como se te fuera un poco la gotita, el guon dispersaba aquello con tal dimensión, pero creo que era lo más estricto. Porque era una licra. Sí, los guon además yo creo que afectaban al crecimiento, al desarrollo e incluso al olor, porque te constreñían de una manera... Si el boxer es de algodón, no, es que el algodón no engaña, creo que es lo mejor. Aceptamos algodón, sí, ¿no? aceptamos fundamentalmente algodón e hilo. Define una canita al aire.
Pues mira, una canita al aire es la más normal. Es robarle a tu familia o a tu intimidad un minuto de amor por alguien, es decir, un secreto, un momento feliz y que no te acuerdes de tu familia ni en 2 horas, aunque solo estés cenando o paseando con alguien, ¿no? ¿Cuál es el taco que más repites? Cojones. ¿Cojones? Sí. Yo jamás me nombro, no me gusta además, me pone muy nervioso y entiendo que es jamás nombro blasfemo. Ajá. Con Dios ni con... Pero sí soy mucho de coño, cojones. Sí, soy tremendamente físico en eso. ¿Tu personaje Alcántara es me cago en la leche? Me cago en la mucho, leche, ¿no? sí, y la hospitalera. Y la órdiga. Sí, ¿La ya para órdiga? no decir me cago en la leche, la hospitalera, la órdiga, me cago en Ross. Pobre Ross. Me cago en Ross, el pobre Ross Pobre debe estar, Ross, que sí, que tiene es que como... tener ahí un sí. peso encima Sí, sí. tremendo. ¿Y grandes almacenes o la tiendita de barrio? Bueno, a mí el gran almacén, depende, Te pone. no me parece mal. La tiendita de barrio es mucho más especial, pero creo que es una combinación de las cosas. No entiendo la cantidad en la tiendita de barrio y no entiendo la extrema calidad en el almacén, pero se puede hacer un buen mixer. ¿Te gusta Madrid? Últimamente más. ¿Más? Sí. A mí me pasa lo contrario. Últimamente lo veo como un poco como agresivo. No, está, pero me gusta más a lo que se tiene que enfrentar. Madrid tiene un problema y a mí me gusta ese problema. A mí de Madrid antes me fascinaba, aunque siempre decía que era como, creo que te lo dije una vez, que era como una prostituta que hacía que te quería aunque no te quisiera, ¿no? Sí. Esa prostituta que está, ay, 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 ay. Bueno, y te hacía sentirte muy bien, nadie te rechazaba, pero tenía un problema de endogamia que yo creo que todos echamos de menos, que era como estar en un sitio multirracial, pero que todos parecíamos lo mismo. Porque éramos multiprovincial. Y ahora Madrid es multirracial e internacional. Y por último, ¿imitas muy bien a Gracita Morales y a José Luis López Vázquez? A Gracita últimamente me cuesta más por el tipo de voz que se me está quedando, ¿no? Sí, antes hacía un mixer que era muy... Y a López Vázquez es que la admiro tanto y le quiero tanto que sí, sí. Y siempre todo empezó con una frase que decía Gracita Morales en Atraco a las 3, cuando veía tanto el dinero, ella se había comprado el personaje se había comprado un bisón y siempre decía, ¡ay, si yo a saber que había tanto dinero me compro 2 bisones! Y entonces le decía a López Vázquez, tú te callas, nena. Bueno, pues eso lo de Gracita ha ido empeorando. Ha ido mejorando la de Paco Rabanne, porque la vez me ha puesto igual. Manol, cuando llegues a Madrid tenemos que hablar con Puig Corbet y Manuel. Se va acercando poco a poco, porque la voz va cambiando. Sí. En realidad me gustaría terminar de locutor. Yo creo que sí, me está gustando tanto lo de ver cómo envejece la voz, que envejece muy, muy lentamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, para mí estrenarme contigo es maravilloso, porque repito, y a continuación vamos a tener también a una invitada muy especial que es Pepa Bueno, que eso sí que es un reto, porque ella es una entrevistadora. A ver cómo lo hago, porque es entrevistar a una entrevistadora. Me puede sacar muchos fallos, pero bueno, los nervios del primer programa creo que más o menos... Pepa está en un nivel que ya verás tú que está muy bien. Yo la recuerdo de haber ido a los programas de la mañana y la entrevista que hizo el otro día Antonio fue muy buena, o sea que va a estar muy bien. Para mí también es un honor. Y además, ¿por qué no decirlo? Y aunque este programa no sea de sexo, a mí me produce un chorreo de emoción esta mujer. ¿Dónde estabas cuando yo tenía 17 años? Era muy pequeña, eso fue lo que pasó. Yo nací en el 73. Claro, que es cuando yo empiezo a ser actor. Tengo 34 Lo nuestro años. Es un desfase de eso, pero lo cual no me permite amarte y quererte. Ya sabes que te quiero, te admiro y me gustas mucho. Ay, muchas gracias. Para que sepan que el padrino no viene aquí porque sí, ni porque sea solo la casa, vengo por la señora. Muchas gracias, padrino. Dame un beso y un abrazo, por favor. Gracias. Que te vaya muy bien, que es lo que te mereces. Muchas gracias. Sacarla muy guapa, que es importante. No creas tú que la inteligencia en Lorena es importante, pero también que se la vea guapa. Vale. Gracias. Pues después de Imanol Arias recibimos a Pepa Bueno. Pepa Bueno es un reto para mí entrevistarla porque, como hablaba con Imanol, ella es una gran entrevistadora y tengo un papel complicado, pero lo voy a intentar. Viene ahora mismo. Periodista de televisión española, esta pacense de nacimiento inicia en Radio Nacional una carrera profesional que le ha llevado de Extremadura a Aragón, Andalucía o Madrid. Con 25 años da el salto a la televisión, donde cubre eventos como la boda de la infanta o el 11S, llegando a convertirse en una cara conocida para todos los espectadores. Familiar, cercana y con gran sentido del humor, no tiene ningún problema para reírse incluso de sí misma.
Ahora nos acompaña todas las mañanas en un nuevo programa en Televisión Española. Ella es Pepa Bueno. Bueno, Pepa. Hola. Bienvenida. ¿Te han hecho alguna vez una entrevista? Pues sí, me han hecho entrevistas, pero lo paso fatal, Lorena, ¿eh? Estoy muy nerviosa. Estás muy nerviosa, pero sí, es que es muy difícil entrevistar a una entrevistadora. Es que es mucho más fácil responder que... No, más fácil preguntar que responder. A mí me parece todo lo contrario. ¿Sí? Venga, a ver, arranca. A mí me parece más fácil. Bueno, lo primero es que estrenas un programa aquí en la casa. ¿Cómo es tu criatura, tu bebé? Pues es muy pequeñita, muy frágil, como son todos los bebés, es muy tierna. Pero es muy guapa, a mí me gusta mucho. Acabas de empezar. Acabamos de empezar, sí. Es una criatura que tiene que andar y crecer, pero que está hecha con mucho entusiasmo. Es un programa de información. A mí no hay nada que me guste más que las noticias. Y en este programa tengo la ocasión de contar las noticias y luego mirar detrás, ¿no? A ver qué pasa y luego por qué pasa y mirar detrás qué hay detrás. Pero es que estás toda la mañana en la televisión. Estoy casi toda la mañana en la televisión. Te levantas a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4:15, 4:30, que he ganado ahí un cuarto de hora fundamental. Y llego a las 5 y preparo desayunos, literalmente. Y luego preparo esta mañana, hay un equipo muy solvente trabajando. Y luego me siento a las 9 en el plató, desayuno, me tomo otro café cuando termina. Y me enfrento a esta mañana, hasta la 1, sí. ¿Qué no tiene cabida en tu programa? ¿O qué sí tiene cabida? Tiene cabida todo. Yo creo que se puede hablar de todo, y que lo que diferencia unas cosas de otras es la mirada. Nosotros tenemos un empeño de ponerle una mirada, de echarle una mirada muy informativa a la mañana, estar muy pendientes de lo que ocurre. Y tratar de ir un poco más allá, eso que te decía de mirar detrás de las noticias, ¿no? De rascar un poco más allá del titular o del minuto que dura la vida en la televisión, ¿no? En un minuto lo puedes contar todo. Pues tiene cabida todo, la vida entera. ¿Qué no tiene cabida? Pues nosotros no nos vamos a ocupar del corazón. Hay otros sitios, otros espacios donde ese tema pues, tiene su desarrollo. Aquí no, aquí no. ¿Y lo vais a conseguir? ¿El qué? No hablar, no tocarlo. Pues bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. El producto es muy claro, ¿eh? El producto es muy claro. Es como el decorado, muy luminoso, es por la mañana. Pasan muchas cosas en España muy interesantes que tienen que ver con la vida de las personas, con la vida cotidiana, con eso que tanto cuentan los políticos, la microeconomía. Bueno, pues nosotros queremos poner el foco ahí, en lo que le pasa a los españoles en cualquier punto. Contarlo y reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre lo que pasa. ¿Y de qué es lo que más te gusta hablar a ti? Como periodista. Yo soy una viciosa de la política. De la política. Yo soy una viciosa de la política, me ha gustado mucho siempre. Disfruto mucho del formato de desayunos. Llevas años desayunando con política. Es un bombón de formato. Pero en general soy una viciosa de las noticias, me gusta mucho la información. Y lo que me permite esta mañana es abrir un abanico maravilloso, ¿no? Porque a primera hora me ocupo de lo que hacen los políticos profesionales y a partir de las 11:30 me ocupo de lo que hacen los españoles, que son muchos más, y le pasan muchas más cosas y a veces más interesantes. Bueno, y de los políticos, dime, ¿ha sido algún político que te haya llamado la atención por cercano? Por cercano. Hombre, ha habido un político muy original en las 2 últimas legislaturas, que fue José Antonio Labordeta, ¿no? Que consiguió ponerse a salvo del lenguaje ese profesional que usan los políticos y siempre es una sorpresa tenerlo en el plató porque te cuenta la política de otra manera, te la cuenta como te la contaría tu padre, tu hermano, tu amigo, ¿no? Tiene un lenguaje muy de la calle y es muy agradecido, ¿no? Tenerlo en el plató. Los demás tienen un lenguaje profesional, es su oficio. Pero mientras te respondan, yo siempre digo lo mismo, mientras respondan, pero cuando aprenden no responden mucho, ¿eh? ¿Y más seductor? Gallardón es muy seductor, ¿no? Pero qué canalla eres. Ay, a mí es que me encanta, lo pienso y digo, a mí, por ejemplo, Gallardón me parece un señor muy seductor. Sí, y le encanta la cámara y disfruta mucho de la entrevista y entra muy bien al trapo de te respondo lo que quiero. Sí, bueno, él... y ahora vuelve a repreguntar. Es muy educado en una entrevista, es muy educado, que eso se agradece mucho, el que te aguante bien una pregunta, la repregunta, a la tercera que no has conseguido que te respondan le vuelves a hacer la misma pregunta, y Gallardón es, por ejemplo, un
un político que entra bien a ese trapo, ¿no? De todas maneras, para entrevistar a políticos hay que tener algo, yo creo, muy especial, porque ellos normalmente te dicen lo que quieren decir, ¿no? Pero para conseguir entresacar de eso... Es oficio, Lorena, es oficio, ¿no? Hay que aplicar... Esta profesión es preciosa y tiene un manual. Y luego el tiempo también ayuda, ¿no? No te enfrentas igual la primera vez que entrevistas a un presidente del gobierno, que cuando le has entrevistado un poco rígida. Estás un poco rígida y dices, a ver cómo me va a responder este señor, que cuando ya tienes mucho hábito, ¿no? Tú tienes el objetivo de que lo que él te va a contar le sirva al que te ve, no a ti, ¿no? Claro. Porque acabamos cayendo en una trampa, y es que acabamos hablando de lo mismo y con el mismo lenguaje, políticos y periodistas, y a mí eso me parece terrible. Yo me planteo siempre las entrevistas pensando en alguien que no está en muchas de las pequeñas claves en las que estamos nosotros, ¿no? Para que sea útil, para que sirva, para que él cuente lo que quiere contar y yo consiga que me diga lo que yo quiero que me diga. Claro, claro. ¿Y crees que ha cambiado mucho el periodismo en los últimos años, Pepa? Se ha hablado mucho, ¿no? Sí, hombre, en televisión se ha atendido mucho al periodismo espectáculo, ¿no? A mí me horroriza, tengo que decirlo. A mí que me gustan tanto las noticias y que me gusta la información pura y dura y que soy tanto del dato, y el dato, y el dato, y el dato, el periodismo espectáculo me espanta un poco. Y me espanta sobre todo el que no esté clara la frontera. Que no esté clara la frontera, ¿no? Si tú dices, bueno, pues hasta aquí llega la información, ahora llega la opinión y ahora nos vamos a divertir. Pues perfecto. Perfecto, el día da para mucho, no vamos a estar todo el día ahí con la estadística encima de la mesa, ¿verdad? Da para mucho. Pero que esas fronteras estén claras y que se las dejes claras al espectador, a mí me parece eso fundamental para nuestra profesión. Pero yo creo que se mezcla un poco y también muchos personajes que son entrevistados ahora tienen cierto miedo. A mí me pasa, y no, supongo que a ti también te pasará mucho cuando intentas entrevistar a alguien en tu programa. Pues por ejemplo, ahora en esta mañana que entrevistamos a actores, a cantantes, sí que comprobamos que están muy escamados, están muy asustados, que quieren delimitar muy bien el terreno, no quieren saber de qué le vas a preguntar, pero sí delimitar el terreno de juego, ¿no? Porque, hombre, se han saltado muchas barreras, ¿no? Se ha asaltado la intimidad de muchas personas que no han jugado con eso. ¿Tú eres de Badajoz? Yo soy de Badajoz. Te vamos a poner una foto muy bonita de unos ¿Me vas a hacer sufrir? No, que va todo lo contrario, es belleza pura, unos cerezos en flor. Del Valle del Jerte, de Cáceres. Del Valle del Jerte. Pero yo viví en Plasencia, muy cerca del Valle del Jerte. A mí me parece una planta tan bonita, esta está dedicada para ti. Muchas gracias. ¿Sabes hacer migas extremeñas o no? No, cocino muy mal. ¿Cocinas mal? Soy muy buena comedora. Sí, pero siempre he tenido la suerte de estar rodeada de gente que cocina muy bien. Entonces no he tenido nunca la necesidad y ahora ya lo veo un poco tarde y casi que no quiero aprender. Con comer es suficiente. Esa no. ¿Cuál es tu vocación oculta? Tengo muchas. Yo sé una. Sí, yo tengo muchas. Yo estoy convencida que habría un montón de cosas que hacer que me hubieran apetecido. Que lástima que solo haya una vida y solo se pueda ser periodista. Hay muchas que me gustan. ¿Tú sabes una? Yo sé una que ahora te voy a poner un pequeño compromiso, pero es tierno, porque es bonito. Es que hemos indagado. Tú sabes que cuando se hacen entrevistas ahí intentas tocar todos los palos que puedes. Sí. Y yo sé que tú hiciste interpretación. Sí. Y tuviste una etapa de actriz. Sí. ¿A que sí? Sí. Y además me lo pasé bien. Era muy jovencita, ¿eh? Bueno, pero nos han dicho que eras muy buena actriz. Bueno, eso te lo han dicho mis amigos, ¿no? Claro, hemos hablado con tus amigos. ¿Habéis hablado con mis amigos? Claro, hombre, nos han contado que tú hiciste una función además y que lo hiciste muy bien y que estuvo genial y encima te hemos traído un trocito para que nos lo recites. ¿En serio? ¿Te atreves o no? ¿Pero me has traído qué? Nada, un trocitito para que lo recites. ¿De qué? Mira, te lo vamos a poner yo creo que en el CUE, no sé si saben nuestros espectadores lo que es un CUE, que es como una televisioncita donde se leen. Esto es de Diego Sánchez de Badajoz, de un obispo del siglo XVII creo, ¿no? Sí, exacto, que viva Salomón. Que viva Salomón. Bueno, me trae muchos recuerdos. ¿Te trae muchos recuerdos? Me trae muchos recuerdos, sí. Es que, claro. Sí, yo era una estudiante de BUP y de repente me vi allí en una compañía de los actores profesionales que había en Extremadura, en el Centro Dramático Regional, y bueno, me sentí importantísima, con gente muy mayor, actores muy conocidos allí, con esa maravilla de trato que tiene la gente del teatro, con lo que aprendes con ellos. Bueno, es que yo tengo un recuerdo maravilloso, y en esta función hacía un papel además muy difícil, me acuerdo perfectamente. Juana, ¿no? Se llamaba. Era la Juana, sí, era un papel muy duro, que lo pasaba muy mal, y en fin. Tenemos ahí alguna foto, mírate.
Sí, eso es un Bertolt Brecht. Eso es El sueño de Meliao, que fue una adaptación que hicimos de un texto de Brecht. Y yo hacía del sueño, Estás Lorena. auténtica, Era ¿eh? un sueño que se le aparecía... Mírala, Mírate. Dios mío, ¿pero eso de dónde lo habéis sacado? Pues fotitos que le hemos pedido a un amiguito tuyo, y luego te lo vamos a regalar. ¿Me dirás quién es el amigo? Te lo diré. Sí. A ver, más fotos, fíjate. Mira, pues ¿Cómo estás? esa es de la misma función. Pues me acuerdo de todos, Juan Carlos, Pedro, Abelina, Tú te ves allí, al Carmelo, y ahí estoy yo. Pues mira, esa es la furgoneta en la que hacíamos las funciones. Esto es muy de película, Esto es ¿eh? total, es total. Es Recorríamos Extremadura ahí, lo Es muy de pasábamos película. tan bien, vivíamos ahí dentro casi. Tú eres la de blanco, Yo soy ¿no? la de blanco. Si estábamos celebrando algo, pues alguna función, algún éxito teatral. Creo que con que Viva Salomón nos dejaban la ropa y tuvisteis que medio robarla. Tuvimos ahí un lío de esos burocráticos con el Centro Dramático Regional de entonces, y yo era muy joven y muy guerrera y ahí capitaneaba la subversión. Sí, sí. Esa fotografía es preciosa. Es preciosa, Esa la tenemos fotografía es para preciosa, sí. dártela. Jesús Martín nos ha dado las Jesús fotos. Martín, que además Como una él sí ricura, porque la es un verdad es actor que- maravilloso, maravilloso. Hay tantos actores por ahí, hay tanta tradición en España de compañías independientes, pequeñitas, de gente que se deja ahí la piel haciendo teatro, buen teatro, ¿no? ¿Te atreves a leerlo o no? Pero interpretando. Hombre, como Pero tú perdón, quieras. que yo venía a pasarlo bien. Venga, pásatelo bien, olvídate, como A tú ver. quieras. Pásatelo bien. Pero sí, con esto había que llorar y todo. No quiero que Claro, llores. con esto había que No llorar y están, todo, porque no era un están. monólogo terrible, la pobre chica ahí, abandonada, enamorada de un chico con el que no podía tener su historia de amor y que además, en fin, abusaba Muy de ella toda la comunidad, abusaba, digo, laboralmente, de todo tipo, sin nada más que servir en esta humilde posada y con un poco de nada que me das para vivir. Pobre juventud la mía, a estrenar mi corazón de amor, ¿en qué razón y qué respuesta daría? Muy bien, pues, luego es solo entrenamiento, pero tú eres una actriz que nos dijo tu amigo Jesús que eras una actriz muy buena y que te gustaba mucho. Pero ¿sabes qué me pasaba? Que me gustaba mucho mandar, me gustaba mucho la dirección de actores. O sea, que tú capitaneabas, Me ¿no? gustaba mucho la dirección de actores y ahí tuve una duda, ¿eh? Cuando llegó el momento de elegir carrera en la universidad, tuve un momento de duda, porque pese a que tenía muy claro de siempre que quería ser periodista, el mundo del teatro me descubrió una vida tan maravillosa, lo disfruté tanto, lo de dirigir me parecía tan apetecible que dudé, hija, pero hice periodismo, empecé a trabajar en Radio Nacional y se acabó la duda. Porque la vida te ha llevado por ahí. Sí. Y si tu hija te dijera que quiere ser actriz, Pues tú me se- parecería estupendo. ¿Sí? Sí, sí. Es que muchos padres siempre, cuando hablamos con actores sobre todo, dicen, "Ay, yo preferiría que eligiera otra profesión". Porque cuando tienes hijos, Es dura. Lorena, cuando tienes Ya. hijos quieres todo aquello que tus padres querían para ti y que tú no entendías. Es decir, que tengan una vida rutinaria, feliz, tranquila. Y claro, el teatro no es eso, ya lo sabes tú muy bien. Pero en el fondo lo que quieres es que sean felices, ¿no? Es que y hay pocas profesiones que te den. Es verdad que también muchos momentos de amargura, de preocupación, pero de intensidad y de emoción, como la interpretación, pocos, ¿eh? Ni siquiera el periodismo. ¿Cuántos años tiene tu niña? 8. O sea, que ya una mujercita dentro de Sí, nada, ya te si empezará quiere a dar ser sorpresas. actriz y yo encantada. Todavía no sabe lo que quiere ser No, todavía. solo sabe que no quiere ser periodista. ¿Sí? ¿Te parece? Claro, ¿no te ve o sí te ve? Me ve. Te ve por las tardes, ¿no? Me Que ve, estás ahí. me ve. Yo como tantísimas otras mujeres y hombres, pues me organizo para que en mi vida todo sea posible, ¿no? Claro. Te voy a hacer un test. Un test sobre tus gustos. ¿Fútbol o toros? Toros. ¿Te gustan? Sí. ¿Eres aficionada? Soy aficionada, ahora voy poco, pero me han gustado mucho. ¿Sevillanas o reggaetón? Casi sevillanas, porque con el reggaetón no me atrevo. El reggaetón es duro, ¿eh? Es duro, es duro. ¿Aloe vera o crema de caviar para la piel? Aloe vera. A ti te gustan las cosas como muy llanas, ¿no? Sí, naturales. Muy naturales, muy Sí, puede sencillas. ser, sí. Bueno, sí puede caviar, ser. la verdad es sí, que... algún momento de sofisticación tenemos todos, las cremitas, tal, pero el aloe vera es que yo le tengo mucha fe, tengo pocas certezas en la vida, pero en el aloe vera particularmente tengo mucha fe. ¿Y directamente de la planta o no? Directamente de donde sea, o sea, o ¿Sabes que se abre la...? de la planta, en cosmética, a mí me gusta mucho. ¿Crucero por Egipto o cruzar los Estados Unidos en descapotable?
cruzar los Estados Unidos en descapotable sin ninguna duda. ¿Por qué? En fin, un barco ahí metida sin poder salir, bueno, no es comparable. Egipto es... Sí, Egipto maravilloso, pero en fin, prefiero el descapotable por Estados Unidos, si me permites. ¿Lo has hecho alguna vez? No, en descapotable no. ¿Te has bañado alguna vez en el mar de noche? Sí. ¿Quién no se ha bañado? Mira, con los de la compañía de teatro. ¿Sí? Después de actuar en el certamen de teatro de Cieza, en Murcia, recuerdo unas noches fantásticas en el mar. Sí. Qué maravilla. ¿Qué esperas de tu vida ahora, en este momento? Pues me conformo con cosas muy concretas, ¿eh? Yo miro muy poco al futuro. Tiempo, cierta serenidad. La televisión es muy compulsiva, vivimos, y yo soy bastante nerviosa y me gusta mucho la actualidad y me gustan mucho las noticias. Entonces vivo en una compulsión permanente y valoro mucho el tiempo, la serenidad, mucho. ¿Aprovechas mucho los fines de semana, supongo? Aprovecho mucho los fines de semana, tengo mucha capacidad de desconexión. Es decir, yo puedo trabajar muchas horas porque soy capaz de quitarme la bata y colgarla y dedicarme con la misma pasión a la gente que quiero o a una afición determinada. Puedo empezar un libro el sábado y hasta que no lo termino no soy capaz de dejarlo, si estoy muy enganchada, por ejemplo, ¿no? Sí, es eso que hablábamos del ser compulsivo en algo Sí, que... sí. Pero antes de la entrevista hablábamos un poco precisamente con eso de la desconexión que me dices ahora, que estuviste muchos años haciendo un programa de sucesos y me decías que tú eras muy capaz de desconectar. De distanciar, sí. Porque tiene que ser muy duro, ¿no? Sí. Estar tan pegada a la actualidad y a cosas tan terribles, incluso ahora, ¿no? Las noticias del día a día, Sí. saber un poco clínicamente hacer Saber hacer el trabajo, ¿no? Y distanciar. Cada persona tiene un compromiso. Yo tengo muchos compromisos personales, hay temas que me preocupan como ciudadana y que me importan mucho como periodista, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Pero esto es un trabajo, hay que ponerle distancia, porque entre otras cosas, si no le pones distancia, no lo haces bien. Ya. Hay que distanciarse de lo que cuentas para contarlo bien. ¿Y tú crees realmente, en este tema relacionado con la violencia de género, que muchas personas dicen no es que haya más, sino que ahora parece como que la comunicación... Primero se cuentan más. Exacto, que se primero se denuncian cuentan más. Y luego, en fin, por lo que cuentan las expertas, que yo no lo soy, parece que es en el momento en el que las mujeres denuncian, en el momento en el que le plantan cara a su maltratador, en el que reivindican su autonomía, yo puedo vivir sin ti, ese es el momento en el que son más vulnerables, ¿no? En el que ellos, como es un tema de poder y de propiedad, sienten que son suyas y que si se les van ahí, es ahí cuando las matan. Pues claro, cuanto más conciencia hay, cuantas más denuncias se hacen, más mujeres en situación de riesgo, claro, más ¿no? expuestas. Más expuestas están, sí, sí. Es complejo, y es doloroso. Y ese goteo dramático de un caso y otro caso. Y además, como tiene tanta difusión. ¿Cómo le cuentas eso a un niño? Yo me he encontrado en esa tesitura, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño o una niña por qué matan a las mujeres por ser mujeres? Eso es tremendo. ¿Cómo se lo explicarías a un niño? Sí, sí, yo ya lo he explicado eso. Es difícil, porque las matan por ser mujeres. Ya. No hay otra razón. ¿Y cómo explicas eso a un niño? Pues es que yo creo que hay que ser realistas con los niños. No puedes mentirles. No puedes mentirles. Yo lo que intento, para esto no hay libros, ¿sabes? Para ser periodista estudias en la facultad, pero para esto no te enseña casi nadie. Yo trato de no mentir y de adaptar en la medida de lo posible mi lenguaje a su lenguaje, pero explicarle que esto es así, que ocurre y que los papis estamos intentando que deje de ocurrir, ¿no? Y el resto de los adultos, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que está en la vida, ¿no? En la vida hay cosas maravillosas, pero hay otras que no lo son, y es el mundo al que se van a enfrentar. Pero cuando te dicen por qué las matan, mami, ¿por qué las matan? Es muy difícil de explicar. Ahí te toca, es como de dónde vienen los niños. Es mucho más difícil que hacer una entrevista. No, desde luego, Es mucho más para difícil. Para mí es un reto también entrevistar a una mujer que entrevista todos los días y que tú eres una entrevistadora nata, o sea que no sé si Pero tú lo haces muy bien, pero tú lo haces muy bien. Bueno, no sé, es nuestro yo no sé primer si estoy programa. diciendo alguna inconveniencia, para porque nada. me tienes tan cómoda, yo estoy aquí, feliz, tan relajada. Yo estoy feliz, además. Me has puesto esa foto maravillosa. Ay, sí, y además, hombre, está todo
todo muy dedicado, lógicamente, a nuestros invitados. Hemos tenido a Imanol Arias, que ha estrenado un poco el programa, y tú también, y ha sido un placer, y es nuestro primer programa, Balas de Plata, así que... Pues muchas gracias por tenerme aquí, ojalá que tengas mucha suerte. Y yo a ti también te lo deseo, porque eres tan jovencita como yo, prácticamente, con programa. Estamos estrenando las dos, así que bueno, pues hacerlo lo mejor que podamos y que sea, sobre todo que estemos a gusto. Que nos guste el producto que hacemos, que estemos ilusionadas, que estemos ilusionadas y satisfechas, ¿no? Yo te doy las gracias por haber venido. Gracias a ti, que ha sido un placer. Muchísima suerte. Mucha suerte, tú también. Gracias. Dos debutantes. Eso es. Bueno, pues nos vamos y aquí con Pepa Bueno, sentaditas las dos, me despido hasta la semana que viene en Balas de Plata. Encantada de haber estrenado este programa y de estar aquí en Televisión Española de nuevo. Hasta luego. Es un secreto que se puede entrar sin llamar, sin llamar, sin llamar, sin llamar.